Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en la lección de Escuela Sabática. Espero que se encuentren muy bien y quiero saludar a mi queridísimo August. ¿Cómo estás en esta mañana, August? Hola Yud, ¿qué tal? Muy buenos días, te agradezco porque estamos comenzando una vez más con el estudio de la lección de Escuela Sabática, que estamos comenzando trimestre y estamos emocionados porque hoy estamos hablando del Génesis y en esta ocasión de la creación. Una lección muy importante y muy interesante también, que sin duda, no dejamos de aprender. Y August, ¿quieres decirnos cuál es el versículo que debemos de estar memorizando esta semana? Así es, el versículo a memorizar se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, y que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a estudiar la lección que se titula La creación, pero antes de ir de lleno a la lección, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos guardes, nos bendigas y que permitas que podamos entender tu palabra en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y justamente para hoy, lunes 28 de marzo, estamos con esta lección titulada La creación. Cuando leemos en el Génesis, en el Génesis 1, nos encontramos con una frase interesante en cada momento de la creación de nuestro Señor. Y vio Dios que era bueno. Pero, ¿cuál es el significado de esta frase en el primer relato de la creación? O también podríamos preguntar, ¿cuál es la lección implícita que alberga el final de la creación en el Génesis 2, 1 al 3? Muy bien, y aquí tenemos algo muy interesante, y es que Dios paso a paso en la creación evalúa su obra como top. Esto quiere decir buena. Generalmente se entiende que este adjetivo significa que la obra de la creación de Dios fue exitosa y que la observación de Dios de que era buena significa que funcionó. La luz iluminaba, las plantas daban frutos y así sucesivamente. Pero August, esta palabra tiene un significado más interesante. La Biblia también utiliza la palabra hebrea tov para expresar una apreciación estética de algo hermoso. También se usa en contraste con el mal, que se asocia con la muerte. Muy interesante lo que aprendemos a través de esta lección, Yud. La frase era bueno tiene 3 significados importantes en cuanto a la creación. Número 1, quiere decir que estaba funcionando bien. Número 2, que era hermoso además. Y número 3, que era perfecta. Y con esto entendemos que no había maldad en ella. El mundo todavía no era como nuestro mundo, afectado por el pecado y la muerte. Una idea que se destaca en la introducción del segundo relato de la creación. Esta descripción de la creación contradice radicalmente las teorías de la evolución, que afirman dogmáticamente que el mundo se fue configurando progresivamente mediante una sucesión de acontecimientos accidentales, aleatorios, partiendo de una condición inferior a una superior. Cosa que es totalmente incongruente si partimos desde el pensamiento de un ser humano creador y que, a su vez, tuvo que ser creado, es decir, no somos obra de la casualidad. Muy interesante lo que acabas de compartir con nosotros, y es que en contraste, el autor bíblico afirma que Dios creó el mundo en forma intencional y repentina. No hubo nada casual ni azaroso en nada de eso. El mundo no surgió por sí solo, sino solo como resultado de la voluntad y la palabra de Dios. Esto quiere decir que fuimos creados con un propósito. Así es, y de hecho esto lo aprendemos en el Salmo 100 en el versículo 3. Ahora bien, el verbo bara, es decir, crear, traducido en Génesis 1 como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparece solo con Dios como sujeto y denota brusquedad. Dijo Dios, y fue así. El texto de la creación nos informa que todo se hizo en aquel entonces y que el mismo creador consideró que todo era bueno en gran manera,
Qué interesante esto, Augusto. Y fíjate que Génesis 1:1 declara el evento en sí, o sea, la creación del cielo y de la tierra. Y Génesis 2:1 declara que el evento terminó y todo se completó, incluyendo el sábado en 7 días. Y bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Por qué la idea de miles de millones de años de evolución anula por completo la historia de la creación del Génesis? ¿Por qué estas dos posturas son incompatibles en todo sentido? Muy interesante lo que aprendemos a través de la palabra de Dios, Jude. En concreto, no somos obra de la casualidad. Todos y cada uno de nosotros, tú, yo, nuestros amigos que nos escuchan, hemos sido creados con un propósito y alabamos el nombre de Dios por ello. En esta lección quiero recalcar una palabra muy importante y es que nos menciona la palabra intencional. Cuando hacemos algo intencional es porque tú y yo lo vamos a hacer con detalle, con mucha importancia. Así que imaginemos a Dios haciendo toda la creación de una manera intencional y muy importante. Por eso es que era bueno en gran manera. Y además, cuando hablamos de intencional, hablamos de que ha sido hecho con un propósito, justamente como el Señor creó todas las cosas. Muy bien, muy interesante lo que hemos estudiado en este día y queremos invitarles a que puedan estudiar todos y cada uno de los versículos que vienen en esta lección. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado en este repaso. Los esperamos el día de mañana en un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones. Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración.